Shalom y bendiciones, mis hermanos y hermanas, y bienvenidos donde estén en el mundo al podcast de hoy. Estoy unido por mi amada esposa Margarita y le damos una bienvenida. Evitar las relaciones tóxicas. Este es un tema un poco incómodo para algunas personas, pero también hay personas que no han hecho preguntas sobre este tema. No importa lo que dice Margarita sobre este tema, lo que digo yo sobre este tema, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Eso es lo importante. Antes de comenzar, eso sí, estas cosas lo vamos a decir con amor, pero también cuando uno ve de un perspectivo bíblico, también tenemos que ser muy directos. La palabra de Dios es directa a veces, el Señor no miente, y a veces no son pedidos, son instrucciones Claro que sí. bien firmes, y que últimamente al final van resultando una bendición para ustedes también. Comencemos. Introducción. La palabra tóxico significa venenoso. Las relaciones tóxicas son aquellas que envenenan nuestra paz y nuestra capacidad de disfrutar de la otra persona. Una relación tóxica deja a la persona exhausta, frustrada y en algunos casos deprimida. Las relaciones tóxicas pueden afectar las relaciones comerciales, familiares. Es normal que haya cierta discordia en una relación. Sin embargo, algunas personas inyectan veneno en todas las relaciones, imposibilitando un intercambio saludable. La Biblia ofrece consejos para lidiar con el comportamiento tóxico. Amén. Y no es fácil. No. ¿Por qué? Porque a veces son personas que se hacen llamar amigos, a veces son personas que se hacen llamar partners de negocio o incluso familiares. Claro. Pero vamos a ver que a veces las máscaras se salen o se caen, vemos los verdaderos frutos y a pesar que uno con amor tiene que orar por estas personas, que nos dice la Biblia nuevamente, ¿qué consejo nos da? ¿Ok? Ahora vamos a ver diferentes tipos de personas que tenemos que evitar. ¿Ok? Personas que citan las escrituras fuera del contexto para ajustarse a sus propios intereses. Amén. Vemos muchas personas así, Sí. que usan la escritura para justificar su vida mundana o sus amistades con el mundo, con gente que no son salvas, que andan en pecado frecuente. Suelen citar la escritura, como dijo Margarita, fuera de contexto. Una clara señal es cuando usan el amor o que no juzgar incorrectamente, de una manera que no es bíblica. Segundo Pedro 3:16 dice, como lo hacen en todas sus cartas al hablar de este asunto, hay algunas cosas en ellas que son difíciles de entender, las cuales los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Amén. So, nuevamente, tengan cuidado con este tipo de personas. Hay que evitar este tipo de personas. ¿Ok? Sí. Continuamos. Personas que usan a los demás. La relación es completamente unilateral, favoreciendo a la persona más exigente. Las relaciones tóxicas suelen involucrar a un narcisista cuyos deseos egoístas dominan el día. Claro que el narcisismo viola Filipenses versículo 2, versos 3 al 4, dice, no hagan nada por egoísmo ni vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, no buscando sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Una pausa ahí. Bien claro, ¿cierto? Bien claro. Esto nos da una advertencia Claro, a este tipo de gente exacto. que usan a las otras personas. Exacto. Hay un comentario también, las personas con tendencias tóxicas pueden fingir que hacen algo por alguien más, pero siempre hay un motivo oculto que los beneficia a ellos. Exacto. Ese tipo de personas hay que evitar. Personas que chismean. En Proverbios 20:19 dice, quien anda calumniando revela secretos, por tanto no te asocies con un charlatán ingenuo o ingenua. En hebreo. En hebreo, con alguien de labios sencillos, dice. No hay que agregar más a eso. No, Es bien es simple. bien claro. Bien claro que siempre anda. No, hay que evitarlo. Exacto, y esto hay que tener cuidado porque hay muchos que andan así. En general, hay jóvenes, hay gente de edad, hay de todo tipo. Gente en ministerio. Están ministerios, hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Cuando empiezan con estas cosas así, hay que pararla y simplemente no ponerle atención. Bueno, sigamos adelante. Personas que mienten. Proverbios 12:22 nos dice, los labios mentirosos son abominación al Señor,
pero los que actúan con fidelidad son su deleite. Amén. Estas son palabras bien agresivas del Señor, Yeah. bien directas. Los labios mentirosos son una abominación. Sí, exacto. Nuevamente, no pudimos agregar mucho más que eso. Hay personas que siempre están mintiendo. Después vamos a ver al final qué cosas se pueden hacer, porque hay muchos que a lo mejor igual nos van a criticar. Están hablando sin amor. Si uno no ama a una persona, no le dice la verdad. Y por eso con amor estamos compartiendo la verdad de la Escritura. Claro. Así que hay que evitar personas que son mentirosos. Bien claro. ¿Ok? Veamos el siguiente. Personas que solo buscan su propio beneficio. Proverbios 19, versículos 6 al 7. Muchos buscan el favor del generoso y todos son amigos del que da. El pobre, todos sus hermanos lo odian, cuanto más se alejan de él sus amigos. Los persigue con palabras, pero no las tiene. Antes que leamos el comentario, todos hemos visto ese tipo de personas. Sí. Lamentablemente, cuando una persona es generoso y la otra persona lo están usando nomás, están buscando cosas para ellos mismos, beneficio de ellos, son hermanos, son amigos al lado tuyo, pero como decíamos, esas personas siempre estarán a tu lado mientras les des dinero, tiempo o recursos. Pero cuando dejas de darle, desaparecen. Exacto. Tú eres solamente un recurso para ellos, no un amigo ni un hermano en Cristo. Exacto. Los verdaderos amigos y hermanos en Cristo siempre te acompañan. No solamente cuando le estás dando dinero o tiempo o recursos. No. Ese tipo de personas, como lo vemos en un proverbio, hay que evitar con esas personas. Los frutos, ¿cierto? Por los frutos. Vamos a conocer por los frutos. Personas que tropiezan tu fe. Esta es muy importante esta porque hay que tener mucho cuidado con la gente que, claro, son tropiezos. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios se vuelve sabio, pero el que se junta con necios sufrirá daño. Exacto. Cualquier persona que esté tropezando en nuestra fe, nuevamente vamos a ver al final, quiero tenemos que ser como hermano en Cristo, con amor, pero después tenemos que tomar otros pasos. Exacto. Hay que evitar este tipo de personas. Claro que sí. Sigamos adelante. Tenemos aquí personas que se niegan a arrepentirse de pecados deliberados. Si tú puedes leer la escritura en Corintios, después vamos a tener una pausa. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 dice, pero ahora les escribo que no se asocien con nadie llamándose hermano, sea culpable de inmoralidad sexual o avaricia, o sea idólatra, maldiciente, borracho o estafador, ni siquiera coman con él. Palabras muy directas, muy claras, pero muchas personas no aceptan esta escritura. No. Ahora aquí el comentario que hicimos, Pablo instruye a los creyentes a no asociarse, ni siquiera comer con otros miembros de la iglesia, porque está hablando de personas en la iglesia, hermanos o hermanas, que sean conocidos por ser inmorales sexualmente, y Margarita dio la lista en la escritura. Aclarando que esto no significa evitar a la gente incrédula del mundo, porque nosotros tenemos que estar compartiendo el evangelio, ¿ya? Sino los hermanos creyentes que no se arrepienten. Lamentablemente nosotros hemos visto eso, también en iglesias, congregaciones en diferentes partes del mundo, que hay personas, incluso que son elders o ancianos, que se llaman pastores, que están constantemente en pecado y no se arrepienten. No se arrepienten. Tenemos que definitivamente alejarnos de esas personas. Exacto. Porque el Señor nos dice aquí en la palabra, ni siquiera coman con él. No hay ningún tipo de asociación. No, nada. Muy, muy importante. Nada, exacto. ¿Okay? Sigamos adelante. Aquí vemos personas que se victiman y manipulan. Esto es muy importante. Esto lo vemos constantemente y lo hemos visto recientemente también. La relación se caracteriza por un drama continuo. ¿Okay? Irónicamente, quien inyecta la toxina suele ser quien proclama cuánto odia el drama, pero parece disfrutarlo. Del drama surge una maraña de excusas, mentiras, invenciones, crisis, situaciones absurdas que cansan a todos los demás. El objetivo del drama es mantener la atención centrada en quien lo anhela. Normalmente se hacen las víctimas
para conseguir lo que quieren. En realidad causan división y son un obstáculo. Vamos a ver algunas escrituras que le voy a pedir a Margarita que lea. Lea la siguiente lámina. Pero esto lo vemos, hermanos y hermanas, tengan Sí. cuidado, porque hay muchas personas que se hacen las víctimas, que incluso usan las lágrimas y lloran para manipular. Y eso es muy, muy peligroso. Sí. ¿Y por qué lo hacen? Para atención o para conseguir lo que ellos quieren. Exacto. Muy, muy peligroso ese tipo de personas y tenemos que evitarlas. Y incluso a veces están en el ministerio. Sí. Así que hay que estar alerta, ¿ok? Vamos a ver algunas escrituras. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? En Romanos vemos capítulo 16, versículos 17 y 18. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con quienes causan divisiones y crean obstáculos contrarios a la doctrina que han aprendido. Evítenlos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios apetitos, y con palabras suaves y losanjas engañan los corazones de los ingenuos. Antes que lea la siguiente escritura, Margarita, muy importante, Sí. y no está en rojo, pero justo antes de rojo, evítenlos. Nuevamente, no es Margarita diciendo esto, no La soy palabra yo, es claramente la palabra de Dios. Sí. Y interesante, como nos dice en la carta en Romanos, sino que sus propios apetitos, con palabras suaves, esa manipulación, Claro. eso es muy, muy peligroso. Adelante. En Proverbios 26, versículo 23-26 dice, como el esmalte que cubre una vasija de barro, son los labios fervientes con un corazón malvado. El que odia se disfraza con sus labios y alberga engaño en su corazón. Cuando habla con gracia, no le crean, porque hay 7 abominaciones en su corazón. Aunque su odio se cubra con engaño, su maldad quedará expuesta en la asamblea. Eso significa en la congregación, en la iglesia. El Señor nos está dando claramente qué hacer con ese tipo de personas porque están causando daño. Y nos dice aquí, hay engaño en su corazón y cuando habla con gracia, no le crean. Exacto. Muy importante, hermanos y hermanas. Sí. Así que tienen que tener cuidado con eso. Sigamos. En este vemos personas hipócritas. Puede seguir. En esencia, la hipocresía se refiere al actor de afirmar, creer algo, pero actúa de manera diferente. La palabra derivada del término griego para actor, literalmente, alguien que usa una máscara, es decir, alguien que finge ser lo que no es. La Biblia llama la hipocresía un pecado. Antes que toques a esta escritura siguiente, son semejantes a la lámina que recién vimos, la manipulación. ¿Por qué? Porque son hipócritas y se les cae la máscara porque están actuando. Claro. Es un acto para ellos, para que ellos puedan recibir lo que ellos quieren. Exacto. ¿Okay? Y la hipocresía es un pecado. Bueno, el profeta Isaías condenó la hipocresía de su época. El Señor dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración a mí se compone solo de reglas enseñadas por hombres. Esto está en Isaías capítulo 29, versículo 13. Jesús adoptó una postura igualmente firme contra la santurronería. Llamó a los hipócritas lobos con piel de oveja. En Mateo 7:15 se ve sepulcros blanqueados en Mateo 23:27, serpientes y generación de víboras en Mateo 23, versículo 33. El Señor realmente no le gusta la hipocresía. No. Y tristemente vemos gente hipócrita en la iglesia. Sí. Parece que el Señor está haciendo un cambio en la iglesia, está limpiando la iglesia, Sí. pero eso vamos a conversar al final. Sí. ¿Ok? Sigamos adelante. Aquí vemos personas que quieren complacer al mundo. Quieren ser apreciados y quienes tienen comportamientos tóxicos se aprovechan al máximo. Quieren ser apreciados. ¿Ok? Por lo tanto, hay momentos en que cerrar la puerta a una relación es lo más sabio. Eso lo vimos en Proverbios 22, versículo 24 al 25. Estas personas disfrutan de las relaciones con personas impias, incluso con personas de religiones que atacan el cristianismo. Incluso se esfuerzan por defenderlas en lugar de aceptar la verdad de la Escritura. Con ese tipo de personas es hora de decirles adiós. Esas relaciones tienen que terminar. Esto es un tema fuerte
También hemos dicho que un poco para algunas personas va a ser un poco delicado o incluso puede ser controversial, pero las personas que quieren complacer el mundo realmente son un peligro para el cuerpo de Cristo. Sí. Es diferente si uno quiere compartir el Evangelio con el mundo. Mm. Eso es lo que nosotros necesitamos que hacer. Mm. Pero estas personas son diferentes. Mm. Nosotros hemos visto personalmente personas que se hacen llamar cristianas, pero que tienen amistades, estoy usando un ejemplo más, con musulmanes. Nosotros sabemos que la iglesia, la religión musulmana, es, digamos, una religión del anticristo, Mm. porque ataca todo lo que el cristianismo creemos. Mm. Dicen que adoran a Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Eh, y son ofensivas algunas cosas. Pero hemos visto personas que defienden a personas musulmanas. Mm. Yo he tenido conversaciones con personas que dicen, no, pero estas personas son mis hermanos. Y digo, ¿cómo puede llamarlos hermanos si son musulmanes? Ellos rechazan a Jesucristo. Mm. Y yo les digo, si esas personas no reciben a Cristo, nosotros sabemos que no van a llegar al reino de Dios. Mm. Y me han dicho, no, Dios no puede ser tan malo que va a mandar a estas personas al infierno. Así que están negando la escritura. Mm. Y por eso pusimos ahí ese comentario. Bueno, eso sería con todas religiones realmente No, falsas. pero estoy diciendo un ejemplo, que Claro. estas personas se esfuerzan en defender esas religiones falsas, Mm. como tú dijiste, Ujú. todas, en lugar de aceptar la verdad de la escritura. ¿Por qué? Porque tienen Amistades. amistades, familiares. Lamentablemente, donde hay que ver la diferencia aquí de que hay que ver la diferencia. Mm, Estamos con Cristo y Cristo es nuestra salvación. Él es el que murió por nosotros. Queremos que esas personas se arrepientan, mm, queremos que esas personas vuelvan al camino, pero si ellos deciden tener esa decisión, ellos lo hacen solamente en el favor de ellos mm, y nadie más. Amén. Sigamos adelante. Conclusión. En toda situación que involucre una relación tóxica, lleva el asunto a Dios en oración. Amén. Exacto. Clama para que recibas misericordia, halles gracia, para que te ayude en el momento de necesidad, como vemos en Hebreo, en el capítulo 4, versículo 16. ¿Cierto? Ahora, muy importante el siguiente comentario. Nosotros como cristianos, con amor, pídele al Señor que cambie el corazón de las personas que causan esta toxicidad. Mm. Con amor. Hay que orar por ello. ¿Ya? Hay esperanza, sanidad en el Señor. Sin embargo, esas personas tienen una responsabilidad para responder. Mm. Si después de orar, si no hay ningún cambio, tienen que alejarse de Dios. Exacto. Si no, ellos pueden ser un estorbo para ustedes, Mm. pueden causar problemas emocionales para ustedes y su familia, Mm. financiero. Hay diferentes maneras. La unidad se puede separarse, los pueden hacer Exacto, separarse de las cosas del Señor. Es bien serio. Por algo el Señor lo puso aquí en la palabra. exacto, exacto. Bien, así que como vemos, le dijimos al principio que es un tema delicado, pero Mm. muy necesario. Mm. Eh, yo no sé, estoy seguro que la mayoría de la gente viendo este video ha tenido o todavía tiene de alguna manera una relación con alguien que la relación es tóxica. Mm. Y a veces duele, pero hay que hacer decisiones de acuerdo a lo que Mm. nos dice la escritura. Mm. Especialmente si ustedes han orado por estas personas, han Claro. tratado de ayudar a estas personas para dirigirle la palabra de Dios, Mm. pero si lo siguen rechazando, es tiempo de alejarse. Mm. Así que muchas gracias por unirse a este podcast con mi esposa Margarita y yo, aquí de Sydney, Australia. Espero que haya sido una bendición para ustedes Mm. y esperamos verlo para un futuro podcast. Así que muchas gracias por unirse con nosotros. Shalom y bendiciones. Bendiciones.